Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. Buenos días. Adriana, qué gusto, muy buenos días, un saludo cordial a todos los que nos escuchan y en especial a ustedes por la invitación, y es para nosotros un honor el poder presentar los resultados de nuestra última encuesta sobre la situación actual del país. A usted por acompañarnos. Voy a hablar un poco en la introducción porque quisiera que usted me detalle todo sobre esta encuesta. Bueno, un 56.21% de la población encuestada califica como excelente la gestión que viene realizando el primer mandatario, tengo entendido, y el 16.18% no está ni a favor ni en contra de su gestión. ¿Qué otros datos nos puede compartir, por favor? Yo quisiera arrancar que para que todos los que nos están escuchando y viendo sepan cuál es el alcance de la investigación. Esta encuesta fue hecha en los cantones de Quito y Guayaquil. Hicimos 760 encuestas, 380 encuestas en cada cantón. Esto tiene una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más o menos 3%. El grupo objetivo fueron hombres y mujeres mayores de 18 años que conforman cada uno de estos cantones. Ahora sí, ¿cuál es la calificación que le dan los ecuatorianos a la gestión del presidente de la República? Nosotros hacemos una pregunta en la que le decimos, usando una escala del 1 al 10, donde 1 es pésimo y 10 es excelente, ¿qué calificación le daría? Y tenemos, como bien usted señaló, 56% califica de buena, de excelente, la gestión del presidente de la República. Tenemos un 28% que califica de mala, de pésima, la gestión del presidente, y un 16% que está neutro. Este dato hay que hacerlo y analizarlo también por ciudad. Si bien el apoyo es casi similar tanto en Quito como en Guayaquil existe un mayor rechazo a la calificación de la gestión, encontrando un 33% de guayaquileños que señalan que la calificación del presidente es mala, pésima. Pero con relación a la calificación positiva, en Quito vemos que hay un mayor apoyo a la gestión, llegando al 58% versus Guayaquil, que está en el 54%. ¿Podría ser de pronto porque en Guayaquil se siente la ola delictiva y de criminalidad? ¿Eso podría haber influido en la popularidad del presidente? ¿O qué arista? ¿Se hicieron algunas preguntas al respecto? Mire, y yo creo que la calificación que obtiene ahora el presidente se debe a muchos factores. Usted sabe que la opinión pública está sujeta a todos los inputs que llegan y que de una u otra manera favorecen o perjudican a los diferentes actores. Guayaquil es una ciudad en la cual está primando la delincuencia, la inseguridad. Lo de las cárceles sin duda le pasa factura. Pero la calificación que él obtiene, hay que recordar, antes que hace 2 meses nosotros hicimos otra investigación y encontramos que la calificación que le daban al presidente de la República era 75% positiva. Es decir, en estos 2 meses él ha perdido un gran porcentaje de apoyo por parte de la población. Pero hay que entender por qué es esto. Hace 2 meses el presidente estaba pasando uno de sus mejores momentos. Estaba cumpliendo una de las principales ofertas de campaña. Es decir, el plan de vacunación funcionaba eficientemente y los ecuatorianos generaron altos índices de esperanza, de optimismo, y creyeron que con la misma rapidez con la que cumplió algo que los ecuatorianos creían que no era probable que lo logre hacer, esperaban que él en estos meses ya cambie la situación económica que tienen los hogares de los ecuatorianos. Hoy para los ecuatorianos hay 2 grandes problemas. El primero, que tiene que ver con la crítica situación económica, que se devela en el desempleo, que se devela en la pobreza que viven los hogares ecuatorianos. Y el segundo gran problema es la delincuencia y la inseguridad. La falta de acción en estos 2 meses con relación a estos 2 principales problemas que tienen los ecuatorianos hace que empiece a caer la imagen y la popularidad del presidente. Es decir, doctor Romero, perdone que le interrumpa, le saluda Walter Villarreal. Es decir que el tema de esta ley que él envió a la Asamblea no necesariamente influye en el tema de una baja de la popularidad del presidente, sino que es como que la gente dice, a ver,
envíen las leyes que quieran, hagan lo que quieran, allá peleense ustedes, total, yo lo que quiero es comer y mientras yo no coma, pues para mí no hay solución. Walter, muy buenos días, y el análisis que usted hace es del real. La gente no cree que una ley va a cambiar la calidad de vida que el ecuatoriano tiene hoy día. La ley tal vez sea un sustento para de mejor manera enmarcar el futuro del país, pero sin duda el ecuatoriano estaba esperando que en estos meses el presidente tome acciones efectivas que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos, que generen trabajo. Hay medidas que el presidente, él lo dijo en campaña, que él puede tomar medidas, que no necesariamente tiene que trabajar con el legislativo para afrontar las crisis que vive el país. ¿Y cuáles son justamente esos puntos o promesas de campaña que usted ha podido recoger entre sus encuestas que de pronto la gente más reclama? Por ejemplo, seguramente una de las cosas que estará vigente es el tema del salario básico. No sé, ¿qué es lo que la gente más reclama una vez que ustedes hacen las encuestas? Mire, Walter, las acciones o las medidas con mayor apoyo que el gobierno puede tomar sin necesidad de muchas cosas son, por ejemplo, el dar crédito al sector agrícola, sería el bajar las tasas de interés, el reducir ministerios y entidades públicas, es decir, bajar la burocracia, el atraer de inversión tanto extranjera como inversión interna, el mejorar el cobro de impuestos, bueno, eso necesita de la Asamblea, la renegociación de la deuda, eliminar aranceles, incrementar la producción petrolera, firmar tratados con los Estados Unidos, eliminar el ICE, concesionar a privados la construcción de carreteras, el concesionar el manejo de TNT, de los ferrocarriles. O sea, hay muchas acciones que el gobierno sí puede implementar que los ecuatorianos demandan para que la situación mejore. Pero aquí hay un problema más grave, que es la falta de comunicación de parte del gobierno. Los ecuatorianos en estos 2 meses sienten que están o sea, prevalece una incertidumbre con relación al futuro del país. Esta es la realidad. El ecuatoriano no sabe cuál es el norte, hacia dónde se está dirigiendo las políticas del presidente de la República. Ahora, pero no será que quizás sin el ánimo, permítame ser, como se dice comúnmente, abogado del diablo, sin el ánimo de defender al presidente, pero solamente quiero hacer una pregunta que quizás muchos también la estarán haciendo. ¿No es muy poco tiempo de gobierno como para exigir tanto, señor Romero? Walter, sin duda, en tan poco tiempo es muy difícil dar la vuelta a un país que estaba tan destrozado en muchas áreas. Pero el haber generado estas expectativas tan altas también están generando que se vayan diluyendo. El presidente hoy día tiene más apoyo con el que llegó a la presidencia de la República. Esto es importante señalar. Hoy el 56% de ecuatorianos apoyan la gestión del presidente. Lo que él yo creo que ha desperdiciado es esta gran oportunidad cuando llegó a tener más de 7 de cada 10 ecuatorianos que apoyaban su gestión. En ese momento para él era mucho más fácil, por ejemplo, el tomar medidas más dramáticas. Sin embargo, hoy él cuenta con un apoyo importante que no está llegando a los ecuatorianos con la información adecuada. Y a eso no iba, Francis. Si me permite, eso es muy importante y justamente lo estaba comentando con unos compañeros hace pocos días. ¿Cómo evalúa usted? ¿Cuál es su lectura sobre el sistema de comunicación, el equipo de comunicación, el modelo de comunicación del presidente Lasso? Siendo completamente sincero, y es mi opinión, es pésimo. Es pésimo. No logran transmitir lo que el gobierno está haciendo. Hay muchas acciones que no se conocen y eso es falta de comunicación. El presidente lamentablemente quiere, no sé si es decisión de él o es la estructura o las estrategias que ellos están implementando, que él dé la cara para todo. En un partido, en el juego de la política, una persona no puede hacer todo. Tiene que tener los voceros, tiene que tener los nexos, tiene que tener... para eso es la política. ¿Aplaude usted el nombramiento de Carlos Gijón entonces como vocero de la presidencia?
Mire, yo creo, a mi criterio, estos meses yo creo que no han tenido una comunicación eficiente. Fíjese la diferencia con relación a la vacunación. La vacunación, no solo que recibimos la vacunación, sino que vivimos la vacunación. Sentíamos como todos los días miles y millones de ecuatorianos se vacunaban. Y no solo eso oíamos en la radio, veíamos en la televisión, veíamos en las redes sociales, nos vacunaron, entonces es algo real. Eso es lo que yo creo que les falta comunicar. Hoy día la mayoría de ecuatorianos no saben cuál es el norte o el destino que el presidente está marcando para el Ecuador. Francis, y yo creo que pasamos entonces de un extremo a otro. Vanessa Robles le saluda, porque si bien en el gobierno anterior el presidente Moreno no daba la cara para casi nada, y teníamos a la ministra Romo y a sus ministros, y de pronto a Andrés Michelena y a personajes que son claros referentes del gobierno anterior hablando, pues hoy usted a su criterio asegura pasa todo lo contrario, y vemos por ejemplo a una ministra de gobierno que muy poco se refiere a la comunidad, a la colectividad, y cuando lo hace pues no son las respuestas que demandáramos. ¿Cuál sería entonces el camino que se debería tomar si bien analizamos que esta estrategia comunicacional ha tenido grandes errores y falencias? ¿Qué es lo que usted sugeriría? Vanessa, mucho gusto, muchas gracias por su pregunta. Y es evidente, ¿para qué se tienen ministros? ¿Para qué se tienen secretarios? Se tienen para que trabajen, para que den las soluciones, para que estén apoyando las políticas del gobierno. Cuando un gobierno es deficiente, todos tienen y todos hablan de un mismo tema, todos hablan y todos se enfocan en un mismo norte. Si usted le hace una entrevista hoy día a la ministra de Gobierno y mañana le hace una entrevista al ministro de Agricultura, usted no va a encontrar coincidencias, cada uno va a defender su metro cuadrado, y eso no es lo que le hace bien al gobierno. ¿Qué le hace bien? Que se logre poner un norte y que se logre comunicar las acciones que están haciendo. Yo creo que el gobierno todavía tiene un apoyo importante y él debería utilizar este apoyo para decidir las acciones que va a implementar, porque el presidente de la República está para tomar acciones, para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y la calidad de vida de los ecuatorianos hoy no ha mejorado. Hoy está pasando un momento dramático el ecuatoriano. Y yo quiero transmitir eso porque cuando nosotros hacemos las encuestas, nosotros las sentimos como cuando les entrevistamos, vemos la angustia, la desesperación. Dicen, vean, no, hay días que como una vez al día. Francis, ¿qué pasó en el camino entonces? ¿Por qué si venía tan bien el gobierno con el plan de vacunación que fue exitoso, hoy en día vemos que ese capital de la vacunación ya se acabó prácticamente? Así es, yo creo que se quedaron con la vacunación, se quedaron en la vacunación y no logran todavía marcar la línea que tiene que seguir el país. Quizá demandó tanto esfuerzo que se concentraron todo el contingente pues en esta estrategia que se descuidaron otros sectores, o es que algo está fallando, como usted lo decía, en la parte comunicacional, pero sí están existiendo estos acercamientos. Verá, sin duda tiene todo eso mucho que ver, pero más que nada son las acciones del presidente. El presidente tiene que emitir, tiene que liderar, tiene que presidir. Él puede gobernar en base a decretos, él tiene que utilizar sus facultades para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y eso es lo que demandan los ecuatorianos. Hoy, ya casi 4 meses de gobierno, 5 meses de gobierno del presidente, no vemos el norte, y eso es lo que sienten los ecuatorianos. Sin embargo, todavía predomina un gran optimismo, todavía entre los ecuatorianos está la esperanza de que él cumpla lo que ofreció en campaña. Recordemos, en campaña él tenía respuestas rápidas para cada uno de los temas y problemas que vivía el país. Vemos que hoy día como que están quedados, como que les falta la actitud que tuvieron en un inicio con el afrontar el problema de la pandemia. Vemos que en esta semana el presidente emitió ya un decreto de excepción. Eso es importante porque de una o de otra manera ya está generando entre los ecuatorianos que está tomando uno de los principales problemas, que es la delincuencia y la inseguridad, en sus manos. Es decir, a ver, hay este problema, vamos a actuar.
Asimismo, quieren los ecuatorianos que el presidente tome acciones con relación a la situación crítica económica que vive el país, que viven los hogares de los ecuatorianos. Francis, yo no quisiera dejar a un lado el tema de la Asamblea Nacional. Entiendo que ustedes también abarcaron al legislativo en su encuesta. ¿Cuál es la aprobación de nuestros legisladores por parte de la ciudadanía? ¿Califican su gestión como pésima, excelente? ¿Qué nos puede decir? A ver, la calificación que le da la población a esta asamblea nueva, aparentemente que posaba con un apoyo importante, en pocos meses lograron desvirtuar todas las expectativas positivas que tenían. Ellos también se ven afectados con la crisis económica del país, pero ellos sin duda alguna, los casos de corrupción, más la defensa que ellos hacen de sus propios intereses, han hecho que los ecuatorianos apenas el 13% califique de positiva su gestión. Hoy un 56% califica de mala y un 31% está en el limbo, o sea, ni buena ni mala, pero con mayor predisposición a irse hacia el lado malo que hacia el lado bueno. Es decir, esta Asamblea Nacional acaba de romper un récord histórico. En menos de 5 meses tiene el rechazo mayoritario de todos los ecuatorianos. ¿Y la posibilidad de la muerte cruzada ha sido también de pronto consultada por ustedes a los ciudadanos? Estamos con Francis Romero cuando son las 7 de la mañana con 56 minutos. Walter, nosotros hicimos una pregunta basados en el escenario que tenía el presidente de la República la semana anterior. Al haber sido devuelta la ley que él presentó a la Asamblea Nacional, el presidente tenía 4 opciones. Una, llamar a muerte cruzada. 2, hacer una consulta popular. 3, acoger las sugerencias del CAL para que divida en partes o no volver a presentar la ley. Los ecuatorianos en un 44% mencionaron que se llame a una consulta popular. Ellos quieren participar en las decisiones importantes del país. Tenemos un 13% que menciona llame a muerte cruzada, un 28% que divida la ley, que es la opción que el presidente ha optado, que es una buena opción, porque de esta manera va a dar trámite y va a dar viabilidad al proyecto importante de ley que él tiene. Sin embargo, vemos que ya la muerte cruzada quedaría relegada para un momento en el cual la situación se vuelva mucho más crítica. En este momento no es recomendable hacer una muerte cruzada. Con el auge de estos 2 principales problemas que están haciendo cada vez más determinantes en la vida de los ecuatorianos, lo mejor es tratar de llegar y de emitir ya acciones que generen que en los ecuatorianos que el presidente de la República está trabajando para mejorarle la calidad de vida. Francis, 7 de la mañana con 58 minutos, una última consulta. Hace pocas horas Fiscalía abrió una investigación al presidente Lasso por la presunta defraudación tributaria. De otro lado, se lo ha llamado a la asamblea, a él, a su esposa, a su hijo. Él no acudió a rendir su versión por el tema de Pandora Papers. ¿Este tipo de acciones usted los considera en cuanto a las respuestas o a las reacciones del presidente, asertivas o desatinadas? Mi criterio personal es que él debe decir qué es lo que pasa. El que nada debe, nada teme. Pero nosotros hicimos una pregunta a los ecuatorianos, a los quiteños y guayaquileños. Les dijimos, la Asamblea Nacional debe destituir a Guillermo Lasso por el caso Pandora Papers. El 60% dijo que no, el 40% dijo que sí. Este 40% que dijo que sí es al que el presidente le debe una explicación. Ese 40% hoy día cree que él es culpable. Entonces, si es que él es inocente, él tiene que decir qué es lo que pasa y aclarar a este 40% qué es lo que pasa en el caso Pandora Papers. Pero vemos que todavía la mayoría de ecuatorianos creen que él es inocente y creen que la Asamblea Nacional no le debe destituir. Francis Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha estado con nosotros el director del encuestador Click Research para justamente conversar sobre el nivel de popularidad del presidente Lasso luego de estos 100 primeros días de gobierno. Ha sido todo un honor conversar con usted y que por supuesto pueda dilucidar todas estas dudas en torno a las direcciones del Ejecutivo.